Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El día de hoy en Tarot Fiscal vamos a hablar de las mujeres. Por eso el día de hoy vengo sola. ¿Por qué vengo sola? Porque las mujeres es cierto que necesitamos apoyo, pero también somos personas muy fuertes. Y por ahí hay un lema que me encanta, que es de mis amigas de 50+1, que dice así, que la población en el mundo es más del 50% femenino. Y el resto tiene por mamá a una mujer. Habrá quien diga, no, es que mi mamá no figuró en mi vida, pero de la época que venimos, creo que todos nacimos de una mujer. Y bueno, pues esta semana fue el Día Internacional de la Mujer y por ahí encontraba muchos avisos de varias amigas que decían, no me felicites, ¿no? Y yo comparto parte de esa historia y de esa oración y de esa petición. Pero aunado a eso, ¿saben qué? Me uno a todas las peticiones que hay por muchas mujeres, pero también quiero hacer una propuesta. Y esta propuesta va a lo siguiente. Como mujeres, tenemos siempre, en su gran mayoría, la carga de los hijos, la carga del hogar, del trabajo, de ser mujeres independientes, por ahí dicen. Y yo en lo personal les puedo decir que soy una mujer fuerte, pero yo creo que el día que me encuentre al hombre de mi vida, que sea esa persona que me dé esa certeza, esa seguridad de que no se va a asustar por quién es Lau Arrieta, por la capacidad que tiene de brillar, por la capacidad de ser independiente, de poder salir adelante como pareja, y que me dé esa certeza de que económicamente voy a estar bien, anímicamente y profesionalmente. Yo creo que Lau Arrieta tal vez deje de percibirse como una mujer muy fuerte y muy independiente. Y no por eso quiero decirles que voy a bajar los brazos y que ya me voy a echar en mi casa y voy a cerrar las puertas a todo lo que hago. No, pero en mi vida ha estado muy marcada esta parte. De ser una mujer muy fuerte, de ser una mujer que hace cosas, que siempre está viendo por todos, que es, por ahí me decía, el pilar de familia, ¿no? Y eso es una carga muy fuerte. Pero también aparte de ser una carga, es un honor. Y no por eso quiero decirles que en mi vida no hace falta alguien que esté echándome porras, que me anime, que me diga que puedo. Pero más que me diga que puedo, que comparta esa parte de aceptar a una mujer como yo. A una mujer que es de estos tiempos, que decide estudiar, que decide hacer más cosas, que decide viajar, que también decidió ser mamá. Y pues les voy a platicar algunas cosas. Lau Arrieta nació de una familia compuesta por un obrero, que era mi papá, y de una mujer brillante que es hija de campesinos, que vino a la Ciudad de México con un sueño, el poder estudiar. Pero fíjense nada más la historia. Lau Arrieta nace de una familia donde las mujeres solamente son para casarse y tener hijos. No sirven para otra cosa. Y por la otra familia las mujeres son unas reinas. Venimos a dominar el mundo y no nos hace falta un hombre en la vida. Y entonces mi abuela llega por ahí de 1856, en la época de Juárez, en la época de leyes de reforma, y por ahí dicen que se apellidaba Sosa. Entonces ella decidió cambiarse el apellido y apellidarse Arrieta. Cosa que trasladó es muy curioso, siempre eran 3 hombres, una mujer, a su hija. Entonces, pues así se siguió, nace mi abuelo era Arrieta, y pues yo soy Arrieta por mi papá. Y entonces la bisabuela decía, yo alcancé a conocerla, murió de 121 años, y decía, como mujeres siempre, fíjense en que la tenga bien gorda, la cartera. En esa época no había tarjetas de crédito y decía que la solvencia económica de un hombre se medía precisamente en la felicidad de su mujer.
en qué tan ataviada andaba, qué tan feliz estaba y qué bellas tenía las manos. ¿Eso qué significaba? Que el hombre tenía la capacidad de poder pagar todos los gastos, gustos y demás de su casa y de su mujer, así como de sus hijos. Pero la mujer mandaba. Y del otro lado de mi familia materna era, las mujeres no van a la escuela, las mujeres solamente sirven para actividades de la casa y ya sabes cuál es tu destino. Y si eras hombre, pues seguramente ibas a ayudar al campo, ibas a ayudar a la familia y entonces pues tenías más oportunidades, ¿no? Más oportunidades de poder viajar, de superarte, de estudiar. Y entonces pues nace Laura Arrieta y pues empiezo a ir a la escuela, después fue la primaria, la secundaria y exactamente en secundaria dijeron, es niña, no tiene la capacidad para estudiar y si va a la escuela seguramente va a salir embarazada. Y pues, ¿qué creen? Que así me seguí hasta la licenciatura en una escuela pública, que saben que es el Politécnico, y entonces descubrí que no iba a poder tener hijos porque era estéril. Entonces imagínense la frustración tan grande que yo sentía de, ay, es que entonces ya no me voy a realizar como mujer, ya no voy a poder tener hijos, mi vida va a cambiar, y entonces fue un shock muy fuerte. ¿Cómo lo asimilé? Conociendo más mujeres muy interesantes, mayores que yo. Yo en ese entonces tenía 20 años y pues mis amigas tenían algo así como 40 y muchos, ¿no? Una de ellas, a quien admiro muchísimo, le gusta mucho el alpinismo, entonces siempre me mostraba fotos de donde había ido. Le faltaba subir al Everest, pero traía muy en la mente hacer esos acercamientos. Estuvo en varias montañas en Europa, aquí en América, y yo la admiro muchísimo. Entonces ella siempre decía que la belleza de una mujer se medía por los logros que tenía como persona y por escuchar a su corazón más que a las palabras de los demás. Y entonces me empecé a hacer esa filosofía. Me dijo, haz una lista de los países que quieres conocer, de las montañas que quieres lograr. Y no únicamente montaña naturaleza. Una montaña es aquella situación que tú quieras superar. Y es una cima. Pero cuando ya la estés superando, ya estás viendo desde esa altura la siguiente cima. Y la cima es de ida y vuelta. Y bueno, pues después conocí a una escritora. Igual me dijo lo mismo, ¿no? Que la vida de una mujer no se mide por los hijos que tienes, sino por los logros que has hecho en tu vida y que de corazón pues los amas. Y después me encontré a otra mujer que decidió no vivir en matrimonio, no tener una pareja, no tener hijos y viajar por todo el mundo. Y entonces lo que encontré en ellas fue una pasión por la vida, por las cosas que hacían, y posteriormente las empecé a ver como pioneras en muchas áreas de su vida. Después encontré por ahí a una mujer muy valiosa que se dedica a empoderar niñas para poder estudiar tecnología. Estuve dando clase en Politécnico y conocí personas maravillosas, mujeres que decían, oye, pues sí, mi hijo hoy está recibiendo un diploma, pero yo tengo que hacer tal cosa porque eso me debo a mi país. Y empecé a conocer mujeres muy valiosas. Y entonces pues dije, Laura Arrieta no va a poder tener hijos, pero va a poder tener muchos alumnos a quienes puede cambiarles la vida y alumnas incluso, ¿no? Incluidas también las mujeres. Y entonces me llegó la sorpresa más hermosa de mi vida, ser mamá. Me dijeron, vas a ser mamá en la semana número 18, donde se supone que era prácticamente imposible ser mamá. Y entonces empecé a entender el valor de la vida, el valor de la superación y los deseos ardientes de no querer que mi hija tuviera los mismos pesares que yo tuve. ¿Cómo cuáles? Como no poder alcanzar una dirección de una escuela pública porque soy mujer. Porque en los puestos donde yo estaba, solamente de 18 jefaturas, solamente 2 eran mujeres. Porque para aspirar a un cargo de dirección había una regla que era formar un concurso de 3 personas y todos eran hombres y las mujeres no teníamos acceso. Pues resulta que Laura Arrieta tenía muchos estudios, tenía un semestre de doctorado, tenía
2 carreras, había hecho estancias en el extranjero, habla 2 idiomas y siempre tiene el interés de superarse. Pues resulta que por esa situación yo no podía concursar para un puesto de dirección. Entonces vino la reforma educativa y a mí me encantó. Después esa reforma educativa se vino abajo y con ello perdí la oportunidad de poder estar en una silla de directora de una escuela pública. Entonces, bueno, pues como yo sabía desde antes que mi vida en una empresa no iba a ser tan sencilla, pues decidí montar mi propia empresa, donde yo pueda ser la jefa. Y entonces me encontré con una resistencia que jamás me imaginé en mi vida que podía ocurrir, la de mi pareja. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que este señor decía que me amaba y demás, pero no podía soportar que pudiera o que tratara yo de hacer muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Partiendo de una familia muy tradicional, tenía que atender a mi marido, ¿no? Y atender a mi marido era, tú le haces desayunar, comer y cenar, lavas la ropa, tienes la casa impecable, aparte pues tienes que ver a tu bebé, tienes que estudiar porque no has terminado la carrera, bueno, no la carrera, la parte del doctorado, estaba haciendo la licenciatura en Derecho en la UNAM, sistema abierto, trabajaba y aparte también tenía cargas en el despacho. Y entonces todo eso me llevó a un exceso de peso, a un detrimento en mi salud. Y no había una ley que amparara todo eso cuando él decidió quedarse con todos mis bienes, así como lo oyen. Bienes incluidos mi cuenta bancaria, me dejó únicamente las deudas que generó y el despacho, pues obviamente lo tuvo. ¿Y qué creen? Que en ese entonces, pues las mujeres no teníamos, y eso no le estoy hablando del siglo pasado, no amigos, eso tiene 5 años. Hace 5 años, las mujeres no teníamos derecho a una pensión si tú tenías una profesión o si tenías forma de solventar. ¿Qué hizo este cuate? Con apoyo de su abogado dijo, pues tú eres dueña de la mitad de la empresa, entonces cédeme todo, en el juzgado vamos a decir que tú sigues siendo empresaria y entonces no tienes ningún derecho a ninguna indemnización de mi parte. Y así fue. Entonces todo, aparte de quedarse con toda mi lana, pues quedarse con mi esfuerzo de muchos años, pues no había una ley que me protegiera. Hoy en día estoy muy orgullosa porque varias de las mujeres que yo conozco y de grupos donde yo pertenezco se han, desde sus trincheras, desde sus lugares, desde los puestos que ocupan, han podido legislar, han podido defender a las mujeres. ¿En qué aspectos? En aspectos como todas las mujeres hoy en día tenemos derecho a una pensión, a una indemnización por el número de años que estuvimos en matrimonio, pero no nada más en matrimonio, porque hay aquellas personas las cuales no se casaron, no contrajeron matrimonio por vías legales y también tienen ese derecho. ¿Qué más pasaba hace 5 años? Hace 5 años los hombres decían, pues yo sí me puedo volver a casar con alguien más, ¿no? Con otra mujer o con quien yo quiera, procrear más hijos, pero tú, si tienes hijos o si estás viviendo en la casa o en el hogar que se formó, en el bien inmueble que te dejé para habitar, aun cuando estuviera mi nombre, ¿qué crees? Si te vuelves a casar, pierdes esa posesión para tus hijos, para que pudieran vivir en ese hogar. Pero no solamente eso, perdías el derecho a una pensión. Entonces muchas mujeres vivían con una segunda pareja, pero no podían encontrar matrimonio por esa situación, porque decían, es que si yo me caso, pierdo la pensión para mis hijos, ¿no? Y entonces veías cómo los hombres iban por el 4º, 5º matrimonio, y pues como mujer no podías. Entonces, justo hace un año se pudo lograr que las mujeres tengan todo el derecho en igualdad que los hombres. ¿Qué significa? Que tú puedas volver a casar y vivir en la casa que está destinada para tus hijos. Obvio, hay algunas salvedades, porque se viene desde los menores. Pero ya nada te prohíbe volverte a casar porque no te van a quitar una pensión. ¿Qué otra cosa se logró? Se logró que como mujer, independientemente del estado civil que tengas el derecho a una indemnización por el número de años que has vivido con esa persona.
Y entonces vino un caso donde decía, es que yo no te voy a dar ninguna pensión porque yo sigo casado. ¿Y cómo le hizo este hombre? Pues resulta que nunca se separó, iba por su tercer pareja, y con la segunda, que vivió muchos años, que no pudo tener hijos, pues simplemente le dijo, ahí nos vemos, ¿no? Y entonces no se había separado de la primera, no se había divorciado. Y él argumentó que no tenía derecho esta mujer, la segunda mujer, a una pensión o una indemnización, puesto que él seguía casado. Y entonces las autoridades del estado de Morelos determinaron que sí tenía derecho a una pensión, independientemente de que el señor estuviera casado, tuviera hijos o demás, tiene la obligación de indemnizar a la otra mujer por el número de años que estuvo con él. Así que, como ven, amigos, han avanzado mucho las cosas. Y no es del siglo pasado, es de los últimos 5 años que se han logrado cosas. ¿Por qué? Por la trascendencia que empezó a tomar este Día Internacional de la Mujer. Así que yo apoyo totalmente esto. Y hay quien dice, hay personas que dicen, es que ve cómo vandalizan. He tenido oportunidad de hablar con algunas personas que obviamente te molesta muchísimo. Y yo soy una de ellas a las cuales le molesta mucho que se metan con nuestros hijos. Y les voy a comentar mi caso muy personal. Mi niña tenía 3 años de edad, estaba en una guardería del estado. Y en estos movimientos donde quisieron quedarse con la dirección de la escuela donde yo estaba, pues alguien del sindicato osó ir a amarrar a las maestras y sacar a mi hija a una avenida principal, con 3 años de edad. Y eso lo hizo un hombre, pero yo digo que no fue un hombre, era un cobarde. Afortunadamente alguien estaba cerca de donde está mi hija y pudo salir en su auxilio, pero mi nena tenía 3 años. Y yo les puedo decir que cuando vi fotos hace 3 años de una mamá abrazando a su hija, protestando en violencia, yo dije, no sé qué le habrá pasado a esta mujer, pero debe haber sido algo muy fuerte para salir en defensa de sus hijos o de sus seres queridos. Por eso hoy en día yo no critico, al contrario, me gustaría saber y poder ayudar desde mi posición como maestra, como contadora, como mujer, para poderlos ayudar. Y esa ayuda no va únicamente hacia las mujeres, va hacia los hijos de esas mujeres. Esos hijos también son hombres. Y como se los dije al inicio, el 50% de la población al menos somos mujeres y somos las mamás del 50% restante. Así que como ven, pues este mundo funciona gracias a las mujeres y las mujeres hemos estado sometidas por creencias por muchos años. Que no es lo mismo una libertad a un libertinaje, que no es lo mismo a destruir mi vida a hacer algo con mi vida. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Yo tengo hermanos y la mayoría de mis primos son hombres. Es el sexo masculino. Y así como tengo hombres a mi alrededor que adoran a las mujeres y que las impulsan, también tuve una pareja que odió mi brillo y que lo sigue odiando. Y que cada vez veo más personas enojadas con la vida, enojadas con esta parte de si una mujer está saliendo adelante, y salir adelante es, me doy el tiempo para todo. ¿Por qué? Porque si mi hija está enferma o si mis hijos están enfermos, estoy al tanto. Oye, es que tienes un superpuesto. Incluso esas mujeres que yo tanto admiro, que están entre legisladoras, jefas de empresa, cualquier mujer que tiene que salir a la calle a buscar el alimento de sus hijos, te partes en dos. ¿Por qué? Porque si tu niño o niña está enfermo y tú tienes que salir y no hay de otra, sales porque sales. Y ahí me han dicho muchas mujeres, oye, ¿por qué o quién crees que tiene más éxito, los hombres o las mujeres? Y yo siempre les he dicho, porque está basado en realidad. Las mujeres jefas de empresa, dueñas de empresa, no tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque funciona o funciona, porque no tenemos a alguien que nos esté dando dinero, porque no tenemos a alguien que nos esté ayudando. ¿Quién es la que nos puede ayudar? ¿Nuestra mamá? ¿Nuestra hermana? ¿Otra mujer? Son quienes nos ayudan, pero también desafortunadamente son quienes nos ponen el pie,
¿no? Y por ahí dicen, es que la tercera en discordia. ¿Y a qué va esto? Que así como yo pugno por el derecho de más mujeres, por el derecho de todas las mujeres, también me encantaría que si tú estás dando una segunda oportunidad, consideres que si tu pareja, esto va para hombres y para mujeres, ya tiene o tuvo otros hijos en una relación anterior, tengas el respeto por esos hijos, porque quien se divorcia es la pareja, no los hijos. ¿Y a qué va este comentario? A que cuando la siguiente pareja que se encuentra por ahí, el papá de tus hijos, te dice o le dice, no tienes permitido ver a tus hijos, es un acto de verdad, para mi forma de ver, que trasgrede mucho, por mucho, a los menores. Y recordemos que primero está el derecho del menor. Oye, es que simplemente le dije que no lo puede ver. Le estás quitando un derecho a ese niño o a esa niña. Y estás formando actos de violencia en nuestro país o en el lugar donde tú estés. Así que si decides formar una segunda familia, considera que si ya hay otros pequeños, si ya hay otros hijos, independientemente de la edad que tengan, dales ese lugar que tienen en la vida de tu pareja. Si bien es cierto, dicen es que vamos a apoyar a las mujeres, pero también me tocó ver muchas mujeres que no tienen hijos y que van con una persona que ya tiene una segunda familia y no aceptan el pasado y no permiten que esos niños sigan teniendo el apoyo. Y bueno, pues las leyes ya han avanzado mucho y sabemos que ya hay una lista de deudores alimentarios y que también si hay alguna persona que aspira a algún cargo político y debe alimentos, pues no puede subirse al podio del Estado siendo un deudor alimentario. Oye, es que también van a prisión. Sí, también van a prisión. Y esta parte es la que a lo mejor no me agrada mucho, ¿no? Que a veces hagan berrinche y digan, me voy y después regreso y ahora sí los quiero ver a mis hijos y te voy a mandar toda la ley del mundo sin ponerse en los zapatos de esos pequeños. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer? Que nos falta mucho avanzar en este tipo de situaciones. Y recuerden que yo les dije que una mujer siempre busca la forma, o ya sea a través de un empleo, pero a veces el empleo no nos da todo el dinero que necesitamos y a lo mejor lo hacemos porque nos da la certeza de que tenemos una estabilidad en cuanto a prestaciones de seguridad social o guarderías, ¿no? ¿Y qué creen que pasa con las personas que como yo no tenemos un empleo fijo, que no tenemos un empleo donde nos estén dando el seguro social? ¿Saben qué sucede? Que tenemos que pagar a alguien que cuide a nuestros hijos. Y a lo mejor me estarán escuchando algunas amigas que me dicen, oye, es que mi mamá pues ya no puede, o mi mamá falleció, o yo no tengo a nadie en la vida porque soy extranjera, o porque mis papás viven en provincia, o porque mis hermanos no están aquí cerca de mí y no me pueden cuidar a mis hijos. Entonces yo tengo que pagarle a alguien que me los cuide. Tengo que buscar a alguien que les ayude a hacer tareas. Y habrá quien diga, no, es que no, que muy buena, no, que todopoderosa. Y la verdad es que como mujeres tenemos varias labores y si dices, oye, yo tengo gente a mi cargo, pues tengo que buscar la forma de que mi negocio avance o del autoempleo que tengo o de lo que vendo, de lo que hago y necesito que alguien vea a mis hijos. Ah, oye, no tengo un seguro social, entonces todos esos gastos médicos que yo tenga que realizar, pues ¿qué creen? Que no son deducibles. No son deducibles para el pago de impuestos si tú los pagas en efectivo. A veces en el lugar que estás no hay pago con tarjeta y te urge pagar la medicina, te urge que te lleven las cosas a domicilio y en ese momento la única farmacia que está abierta en la madrugada no te manda un pago con terminal, o es más, tú ni siquiera tienes tarjeta, que es mi caso. Aquel individuo me dejó sin derecho al crédito y ahí voy, no hay una ley, no hay algo para mi situación que me ayude a obtener el crédito. ¿Por qué? Porque él simplemente empezó a utilizar mi nombre. Y así como eso te puedo poner muchos ejemplos en los cuales nos hace falta avanzar. En la parte de las colegiaturas buscamos a lo mejor el hecho de que nuestros hijos estén mejor y habrá quien diga, ay, pues mételo en una escuela pública, ¿no?
Y conforme vas avanzando en tu autoempleo, en tu autosuperación, vas diciendo, oye, es que a lo mejor, bueno, que ahorita ya hay algunas escuelas otra vez de tiempo completo, pero ¿qué sucedió? A ver, las escuelas eran de tiempo completo y era un derecho que tú tenías por parte del Estado. Y de repente te dicen, ya no hay escuelas de tiempo completo. Y como mamá dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no puedo trabajar mediodía porque a lo mejor en mi empleo no me dan chance de estar mediodía trabajando. Tengo que cumplir una jornada de 8 horas. ¿Qué pasaba con esos niños? Se quedan solos. Y yo me quedo con el pendiente. Oye, puedo meterlos a cursos, puedo meterlos a un idioma, puedo meterlos a actividades deportivas. Pues, ¿qué crees? Que eso no es deducible. ¿Por qué? Porque la ley fiscal te dice que sea un gasto estrictamente indispensable para el giro de tu negocio. Y por ahí me han contestado autoridades de Hacienda. El que tú lleves a tu hijo a karate, a pintura, alguna actividad extra mientras trabajas, no es un gasto estrictamente indispensable para tu giro. Y por lo tanto, no es deducible. Y entonces yo digo, oye, y si yo soy empleado, percibo un sueldo, pago muchos impuestos. Y entonces no tengo derecho a una escuela de tiempo completo. Y también hay ocasiones en que tengo que pagar para que mi hijo aprenda a nadar, para que mi hijo tome un taller de pintura. Y lo sigues pagando. Pero ¿qué pasa en el caso de las personas o mujeres empresarias o emprendedoras? Todo ese tipo de gastos no son deducibles. Las colegiaturas solamente son deducibles hasta un monto. Y el excedente no. Oye, es obligación del Estado brindarme la educación adecuada. Y muchas recurrimos a esas escuelas particulares. ¿Por qué? Porque es un horario de tiempo completo y en ese momento te permite a ti generar más ingresos. Entonces haces un equilibrio y dices, bueno, si me está brindando una mayor oportunidad, puedo pagarle a mi hijo esa escuela, pues voy a hacer el esfuerzo y le voy a dar más empeño a mi negocio y voy a generar empleos. Y esa parte no es deducible al momento. Y hay quien te dice, oye, es que los medicamentos son deducibles, las consultas médicas son deducibles. Sí, siempre y cuando los medicamentos estén avalados o vengan en la misma receta y sean pagados con cualquier otro medio que no sea efectivo. O sea, tienes que forzosamente ir a un hospital, salir del hospital y que ahí mismo te hagan toda la factura completa para que lo puedas deducir. ¿Y qué crees? Que ni siquiera lo puedes meter mensualmente para pago de impuestos. Lo tienes que hacer de forma anual. Y entonces viene mi molestia hacia lo siguiente. ¿Por qué si yo tengo deseos de superarme? ¿Y por qué yo no tengo de otra? O funciona y a mi cargo hay más familias. ¿Por qué no puedo hacer deducible esto? Porque una ley fiscal, porque en materia fiscal en el país no hay políticas públicas encaminadas a la cuestión de género en materia fiscal. Oye, es que sí, ya hay proyectos y programas que apoyan a la mujer, les damos capacitación. Perfecto y muy buen logro. Pero del lado de la autoridad, del lado del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, no hay una ley que nos ayude a hacer deducible en materia fiscal a las mujeres empresarias que tengan hijos, las colegiaturas al 100%, los gastos médicos al 100%. Tienen un tope. Y pues, ¿qué creen? Que hoy en día, aparte de todo eso, porque yo fui usuaria de esto en la pandemia, de tener cámaras en mi casa para ver cómo estaba mi hija y poder seguir haciendo labores fuera de mi hogar en pandemia, porque no había nadie más que los hiciera. Y fue la oportunidad que me brindó la vida de poder realizar trámites y de poderme mover en todo el país, porque nadie más lo quería hacer. ¿Por qué? Porque tenían miedo a salir en pandemia. Yo tenía miedo, claro, tenía miedo, pero más que miedo, tenía mucha necesidad de que mi hija siguiera comiendo. Así como lo oyen, porque aquel dijo, pues creo que el mundo se va a acabar y por lo tanto ya no los voy a ver nunca más, ¿no? Y eso también implicó el no pasar la pensión. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicarme y buscarle la forma. Y entonces usé tecnología para poder estar al alcance de mi hija y poderla ver. Pues, ¿qué creen? Que en esa semana acaban de anunciar que quieren o pretenden ponerle un impuesto a la tecnología, a los celulares, a las computadoras, a las tablets, a las cámaras. O sea, ¿cómo es posible si ni siquiera me está dando el Estado las herramientas necesarias para el desarrollo pues, de toda la población? O sea, de verdad, es increíble este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay partes del país donde no llega la luz
Y si no hay luz, menos hay internet. Y otra cosa, menos hay maestros. Y entonces hay un analfabetismo tremendo. Pero eso sí, el pago de impuestos sigue. La coacción de forma violenta para pagar impuestos sigue. Esos términos de te vamos a hacer una revisión profunda. Te espanta, porque algunos de nosotros crecimos con esa película de Garganta Profunda y por ahí era el terror, y entonces imagínense escuchar eso de parte del SAT. O que te amedrente el SAT te diga que sabemos que le vendes a tal estilo secuestrador. Así te trata un secuestrador y te dice, sabemos dónde estás, sabemos qué estás haciendo, con quién estás, qué estás haciendo, a qué hora lo haces. Exactamente, el SAT hace lo mismo. Entonces yo creo que como mujeres tenemos que hacer algo para poder empezar a abrir brecha en esto. Ya por ahí hubo una iniciativa que fructiferó, que fue la parte de menstruación digna, donde a los artículos de higiene femenina se bajó la tasa del 16% al 0%. Pero aún falta mucho por hacer, aún falta ver esa parte de si yo pago un cuidador, si pago mis gastos médicos, si le pago los cursos extras a mis hijos, que sean deducibles de impuestos. Cuando eres mujer y tú los pagas. ¿Por qué? Porque a veces en carácter de hombre dicen, bueno, ya me olvidé, y si llega una segunda pareja, a veces dice, ¿para qué te haces cargo de ellos? ¿No? Ni tuyos son, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve a repetir la historia, y no una ni dos. Me ha tocado ver hombres que van por la quinta relación, y en todas las demás ha habido hijos. Y entonces es cuando aquellas entienden que hay que darle un lugar a ese hijo que no le dieron. Así que como ven, son temas pues fuertes, son temas que no se han trabajado, son temas que nos hace falta conocer para poder cambiar. En el aspecto fiscal, el otro día comentaba con una colega que me decía, Lau, es que a mí no les importa si soy mujer o no, o sea, vienen y me timan los de la delegación, ¿no? Me ponen ahí clausurado y llegan con las mordidotas que les tengo que dar. Ah, oye, y si estoy en una zona o tengo que cruzar una zona de alto riesgo como Michoacán para traer mi mercancía, tengo que pagar el derecho de piso, y tampoco es deducible. El Estado sabe de esa situación. Oye, sabe que hay bienes muebles que son muy antiguos, que pertenecieron a tu tatarabuelo, a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu papá, o de generación en generación, y que te tienes que deshacer de ellos y no hay una factura. En algún caso habrá un testamento y llega la autoridad y los decomisa. ¿Por qué? Porque no tienen una factura. Oye, ya te demostré con fotos que esto perteneció a fulano de tal. Ah, bueno, pues entonces el valor sube y por lo tanto tienes que pagar impuestos. Pues estoy pagando mis impuestos, yo ya lo estoy facturando. Sí, pero no tienes una factura de origen. Y como no hay una factura de origen, entonces me llevo la mercancía. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que legislar, porque de verdad que hoy en día yo veo estos 8 días más bien 15 días que he estado en este tipo de situaciones, de verdad que esa película de la ley de Herodes es exactamente lo que está pasando a un nivel un poco mayor. Porque no me cobran con gallinas, o sea, se llevan mis bienes. Y no nada más eso, sino que nos exponen a una violencia o una delincuencia ya más estructurada, como por ejemplo, ¿cuál? Si la autoridad fiscal me dice que yo tengo un embargo y a todo el mundo lo ando estando con un embargo y llega alguien porque yo no tengo los conocimientos debidos y me dice que me están embargando y yo le doy acceso, me roban abiertamente. ¿Por qué? Pues basados en el proceder de la autoridad. Entonces, sí es cierto que tenemos la obligación de pagar impuestos, pero también es muy cierto que el Estado tiene la obligación de darnos la información, de formarnos y de darnos el apoyo en todo esto. No hay citas en el SAT. Entonces, ¿cómo es posible que llegues, me cierres mi negocio porque no tengo una cita, porque no tengo una firma electrónica, cuando voy a tus oficinas y me dicen, pase a tal lugar y a ver cuándo le damos cita? Y afuera te están esperando y te dice alguien, quiere una cita desde 200 pesos hasta 20,000 pesos. Así que como ves, pues yo creo que no son los mejores términos. Y esta marcha del Día de la Mujer trae muchas propuestas todavía, muchas cosas que trabajar. Y la verdad es que yo creo que hemos hecho muchos y grandes logros, muchos cambios.
Y no por la igualdad nada más, sino por el derecho y por el derecho de esos menores, como son los que les acabo de comentar. Y la verdad es que a mí me encanta que se hayan hecho esas transformaciones. Y habrá quien diga, no, pero pues es que ahora ya es bigamia, es que ahora ya tú puedes tener esposa, novia, amiga y amante, o sea, y todas tienen derechos. Sí, todas tienen derechos. Así que por favor, si somos mamás hay que educar a unos buenos caballeros. Y si somos hombres hay que saber respetar a las mujeres. Y habrá quien me diga, es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ok, pues como caballeros, tú también puedes poner un freno y decir, las cosas van como siguen. ¿Por qué? Porque eso lo vas a pagar en temas económicos. ¿Pero qué creen? Que no nada más en temas económicos. Y esto va para hombres y mujeres. Si tu pareja debe impuestos, tú eres obligado solidario o obligada solidaria a pagar esos impuestos. Y como ven, no hay un tema de género. Y en mi caso aplicó de esa forma. Yo estuve en una sociedad con el que creía el amor de mi vida. No pagó los impuestos. Yo era la representante legal. Me dejó la carga fiscal. Me dejó las deudas. Y él disfruta de ese despacho. Y como ves, uno a lo mejor lo ciega el amor. Y dirán, pues por tonta, ¿no? Ahí me dijeron muchos calificativos. Incluido él. Él fue el primero que me lo dijo. Y entonces, pues sí lloré, pero aparte de llorar, no solamente fue el llorar, y no es como dice Shakira, las mujeres no lloran, facturan. No, me puse a trabajar, que ese es el sentido que yo le veo a la canción. Y sales porque sales. No tienes de otra. Cuando tienes niños a tu cargo, no tienes de otra. O salen las cosas, o salen las cosas. Y cuando tienes empleados a tu cargo, tú ves cómo le haces y tienes que responder con ello. Y curiosamente, los análisis que he hecho, las mujeres empresarias son las que menos deben. No estoy diciendo que todas, pero en su mayoría, una empresa donde la cabeza es femenina, funciona o funciona. Entonces, pues hagamos que las cosas sucedan. Desde el lugar donde estemos, desde la posición que ocupemos, hagamos que los hombres nos respeten y respetemos también esa figura masculina. Veamos por nuestros derechos sin pisar los de los demás, porque esas personas a las que les pisan los derechos a veces pueden ser nuestros hermanos, hermanas, papás o mamás. Entonces, orgullosa de ser mujer, orgullosa de venir de donde vengo, y pues seguiremos trabajando para que sea más equitativo esto y la carga familiar no solamente se le queda a la mujer. Y es también una cuestión de pensamiento y de costumbre y de tradiciones, donde antes se decía, el hombre tiene las mujeres que le alcanza para mantener. Hoy en día pues veo que la mujer trabaja para poder apoyar a su pareja. Entonces las cosas van cambiando, va migrando, pero la parte fiscal sigue igual. Y yo creo que no somos iguales. En la parte fiscal hacen falta cambios que nos encargaremos de seguir proponiendo. Y bueno, amigos, pues ha sido todo un placer estar con ustedes, y esto de los derechos de las mujeres, de verdad que me gustaría ser pionera y poder hacer más por mi país, poder hacer más por este tema de interés fiscal que no se visibiliza. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos que tenemos el derecho. Y hay gente que dice, es que pues lo volvemos costumbre o ya es tan normal que pues ni siquiera lo consideramos, ¿no? Y por ahí encontré algunas mujeres que dicen, es que yo pago el auto, está a nombre de él, pero pues así está bien. Pues no. Ese es un tema fiscal, porque quien deduce el auto es la persona a la cual se le factura ese auto. Y desde el otro punto de vista, hay hombres que dicen, pues ella que se da de alta en Hacienda, yo manejo el dinero, me puedo ir, y entonces ella se queda con las deudas fiscales. Y ahí no entra una equidad de género, no entra un análisis de la autoridad para conocer el antecedente, y eso es un derecho familiar pegado con el derecho fiscal. Pero cuando se trata de pagar, sí te van a molestar como pareja para que te hagas cargo de los impuestos que aquel no pagó. Así que como ves, todavía tenemos mucho que hacer en esta materia, y mi labor es poderte enseñar y que tú me apoyes y que hagamos esto, que llegue a las autoridades para que podamos cambiar ese rumbo y podamos hacer más empresas, podamos generar más empleos y podamos tener una vida más tranquila con nuestros seres queridos. Y bueno, amigos, pues los dejo. Y les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como CP Laura Arrieta, en Instagram, en Facebook como CP Laura Arrieta y Laura Arrieta SAT. Entonces, amigos, estamos en contacto y pues seguimos aquí el próximo viernes. Y pues muchas gracias, Chely,
Muchos saludos a mi amiga Lorena Ramos, muchos agradecimientos, amiga, a mi amiga Ara Nojeda, que son defensoras de la equidad de género desde hace mucho, a quienes yo admiro por las grandes mujeres que son y lo que me han enseñado en la vida. Y bueno, pues muchos saludos a todas aquellas mujeres que como yo no la partimos para estar siempre bien. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.